quiero recordarte que estamos a pocas horas de finalizar lo que son las mejores rebajas del año por el Black Friday ahora en noviembre del 2022, donde en este momento en mi plataforma en www.render2web ustedes van a poder encontrar cursos, todo en cualquiera de mis cursos a $5, solamente $5. Esta promoción ya lleva una semana, está a punto de terminar aquí, quedan 15 horas 1 minuto 23 segundos. ¿Sí? Pueden encontrar aquí los enlaces dando clic en cada uno de ellos y de esta manera podrán obtener cualquiera de mis cursos en $5. No habrá otra oportunidad de conseguirlos en este precio, así que te invito a que ingreses, ¿sí? Ingresa a la página de inicio y allí estará el link hacia la promoción del Black Friday. Clica aquí y adquiere los cursos. También quiero contarte que el .NET 7 ha sido remasterizado a .NET 7, no se eliminaron las clases antiguas con .NET Core 3.1, así que por adquirir este curso en este precio te llevas las dos versiones, el Master en MySQL, un curso completísimo con todos los archivos fuentes, Entity Framework Core, para que aprendas a dominar este ORM para el trabajo entre .NET 7 y las bases de datos, .NET 7 Identity para que puedas crear sistemas de autenticación y autorización modernos con autenticación de terceros, Facebook, Google, roles, claims, autenticación de 2 factores y mucho más. Creación de API, consumo de API, en este momento también está siendo actualizada la última versión de .NET 7 y cuando se suba estará allí para que si lo adquieres ahora te saldrán las dos versiones, PHP, WordPress, Next.js y todo, ¿sí? Te voy a dejar el enlace en la descripción del video. Hola amigos, un saludo para todos y bienvenidos al curso fundamental de Blazor Server. En este curso vamos a aprender Blazor Server de manera introductoria desarrollando un proyecto CRUD con las operaciones de lectura, inserción, actualización y borrado. ¿Qué vas a aprender? Creación de un proyecto Blazor Server y estructura de carpetas y archivos, cómo crear o configurar la cadena de conexión, instalar las extensiones necesarias para el trabajo con .NET 7 y Blazor, el archivo de contexto, creamos nuestro primer modelo, libro, vamos a configurar la conexión, crearemos nuestra primera migración y base de datos. Para optimizar mejor nuestro código vamos a trabajar con el patrón de repositorio o repository pattern. Aprenderás también inyección de dependencias, crearemos componentes para la lista de los libros, crear libro, editar libro y borrar libro. Vamos, iniciamos en el próximo video. Para configurar nuestro entorno de desarrollo y empezar a trabajar con nuestra aplicación Blazor es necesario que tengamos instalado el editor Visual Studio, la versión Community que tenemos aquí, que es una versión gratuita con todo lo que necesitamos. Simplemente vamos a dar clic aquí, descargamos e instalamos. También vamos a necesitar .NET 7, aunque hago la salvedad de que si usted está descargando como yo, que he descargado la última versión Community 2022, esta versión ya viene con .NET 7, así que no es necesario instalarlo, pero si por alguna razón no tiene o no viene instalada, que debería, puede ingresar aquí a .netmicrosoft.com y lo que vamos a hacer es descargar en la versión 7 el Hosting Bundle, porque ya viene con el soporte para todo lo que necesitamos, Internet Information Server y todo lo que es el SDK y la funcionalidad con .NET 7. Pero aclaro y vuelvo y repito que si usted descarga la última versión de Visual Studio Community, la 2022, ya viene con .NET 7. También para la base de datos vamos a utilizar SQL LocalDB y podemos instalar la versión, hay dos versiones gratuitas aquí de SQL Server aquí en esta página de Microsoft para desarrollador y Express. Si queremos hacer pruebas y test en local podemos bajar cualquiera de las dos, pero para este curso simplemente con la versión Express es suficiente, le van a dar clic aquí, lo descargan y lo instalan. Con esto quedaría instalado SQL Server en nuestro equipo local, pero para manejar las bases de datos y todo eso necesitamos el software imprescindible para trabajar con SQL Server, que es el SQL Management Studio, ¿sí? Ustedes lo pueden descargar desde este enlace, ¿sí? Le van a dar clic aquí o pueden descargar este preview e instalarlo. Ojo, primero se debe instalar SQL Server, el motor o el proveedor de base de datos como tal. Posteriormente y en ese orden se debe instalar SQL Server Management Studio, ¿sí? Y ya con esto tendríamos nuestro entorno de desarrollo listo para empezar a trabajar.
Vamos a iniciar creando entonces nuestro primer proyecto Blazor Server. Creamos aquí, vamos a dar clic en crear un proyecto. De todas las opciones vamos a elegir aplicación Blazor Web Server. A mí me sale aquí porque yo ya lo he usado. Si no les sale aquí, lo van a buscar en la lista. Sería esta opción, aplicación Blazor Server, porque también está Web Assembly, pero en este curso no vamos a tocar esa parte, solamente vamos a utilizar Blazor Server con el lenguaje de programación C# multiplataforma. Seleccionamos y le vamos a dar siguiente. Vamos a colocarle un nombre. Le voy a colocar CRUD Blazor. Vamos a dejar la ubicación como está por defecto, el nombre de la solución lo mismo y vamos a dejar, vamos a dar clic en siguiente. Vamos a seleccionar la versión .NET 7, que es la versión preliminar en este momento. Puede que cuando usted vea este video ya esta versión sea la oficial y tenga compatibilidad a largo plazo. Por ahora vamos a seleccionar esta opción. Quitamos configurar para HTTPS y vamos a darle en crear. Muy bien, ya tenemos nuestro proyecto creado, tenemos la pantalla de inicio de nuestro proyecto, tenemos la estructura de carpetas y archivos y en el próximo video vamos a revisar esta estructura de carpetas y archivos para explicar un poco acerca de esta estructura, para qué son, cuáles son los archivos y en general todo lo que es esta estructura que tenemos aquí. Vamos a revisar la estructura de carpetas y archivos de un proyecto inicial en Blazor Server. Aquí tenemos la solución, tenemos el proyecto. Dentro del proyecto tenemos diferentes carpetas y elementos que son, por ejemplo, las dependencias, donde se van a ir instalando las dependencias que yo necesito, los paquetes, extensiones, nuggets, para conectarme a una base de datos, para poder trabajar con migraciones y lo que vaya necesitando van a ir quedando aquí. Properties es una carpeta donde está el launch sheeting con los diferentes perfiles, por ejemplo, para la ejecución en Internet, en Information Server, Express, y bueno, hay diferentes perfiles allí. Tenemos la carpeta www.root, cuya dentro tiene la carpeta CSS y el favicon PNG. Esta carpeta se encarga del trabajo con todo lo que son los assets o los archivos estáticos. Por ejemplo, yo aquí guardaría los archivos de estilo CSS, ya bueno, si tuviera JavaScript, imágenes, videos, audios, todo, incluso el mismo favicon que va aquí. La carpeta data, donde se va a ir guardando, por ejemplo, el modelo, los modelos. Aquí tengo un modelo, aunque yo personalmente prefiero crear otra carpeta que se llame modelos, pero por ahora se va guardando aquí. Hay un modelo que se llama Weather Forecast y hay un servicio que implementa este modelo, Weather Forecast Service, ¿sí? Los servicios son para cuando yo necesito obtener data de alguno de esos modelos o bases de datos. ¿Listo? En la carpeta data. Los page, muy importante, aquí es donde van los componentes de Razor. En este momento tenemos el archivo host, muy importante porque este vendría siendo como la ruta principal. Miren que no tiene nada aquí sino el slash. Cuando yo ejecuto, entonces este vendría siendo como la página maestra donde está todo el HTML principal. Vamos a esperar un momento que se ejecute. Aquí se está ejecutando ya y nos da un hello world, todo eso, pero todo el layout, la barra de navegación de arriba, la barra del lateral se estaría cargando aquí. Los estilos de Bootstrap, recuerden que esta versión de Blazor 6.7 utilizan Bootstrap 5, una hoja de estilos personalizada, está cargando el favicon, bueno, una serie de archivos que ustedes ven aquí, el content type, el character set, el lenguaje y todo lo que ya vemos, como si fuera un HTML convencional. Está la etiqueta body, está cargando diferentes componentes y lo más importante por aquí es donde está el script que está cargando blazor.server.js y aquí es donde se volca toda la lógica y la funcionalidad, la página de inicio. Aquí es esta, ¿sí? Entonces este archivo es muy importante. Vamos a cerrarlo. Vamos a ver otro componente que se llama el counter, ¿sí? Y bueno, vamos a entrar en detalle después sobre los componentes de Razor, ¿sí? Parecidos a los componentes de JavaScript, de React, Angular, Vue o cualquier otro framework frontend. Aquí vemos como la parte donde va el código y la parte del HTML en la parte de arriba y donde va la página o la ruta. Esto está apuntando a /counter, ¿sí?
y es el que yo cuando ejecuto la aplicación aquí, vengo a counter, vemos que ese slash counter como aquí arriba estaría cargando este de aquí, lo que hay aquí es un botón que al presionar me dice click me, va a hacer que un contador que inicia en 0 se vaya incrementando de uno en uno. Ese es el componente counter, viene ya incluido ahí, entonces esto lo logramos. Es un componente de Blazor. Todo lo que tenga la extensión Razor es un componente. Aquí tenemos una página de error. Fetch Data es otro componente que lo que hace es mostrarnos aquí información del modelo Weather Forecast que habíamos visto por acá, ¿sí? Entonces venimos, tenemos el Fetch Data y cada que yo refresque la data va a ser, o los datos van a ser diferentes. Eso es un random, ¿sí? Eso es aleatorio. ¿Listo? Muy bien. Tenemos el index.razor, viene siendo la página de inicio, lo primero que se carga aquí, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver. Este textico es el que se está viendo aquí. Estas serían las páginas, muy importante que son las que se cargan, muy importante el atributo page en cada una de ellas, indicar cuál va a ser la ruta donde se cargan. Listo. Tenemos el shared donde van como unos componentes o páginas maestras, el main layout, muy importante, que es como el layout principal. Todo este layout de aquí, la parte de arriba de la navegación, la parte de la botonera del lado izquierdo, hacen parte del layout principal, ¿sí? Aquí tenemos el layout principal con un div que se llama sidebar y en ese div está cargando el nav menú, que es otro componente que tenemos aquí. Este componente es el encargado de la botonera. Tenemos la página home, tenemos un nav link también para la página counter, tenemos un nav link también para fetch data. En el CRUD que vamos a hacer, vamos a tener que duplicar este y vamos a cambiar la ruta para que nos cargue un nuevo botón y nos lleve a donde está la lista de registros. Esta es la parte lateral, ¿sí? Y ya la otra es el main, que es donde va el body, que se va a ir cambiando en función de lo que nosotros carguemos aquí. Cuando estoy aquí va a mostrar este aquí en el main, cuando estoy aquí va a mostrar esto en el main, va a ir cambiando. Por eso renderiza con @body. ¿Sí? Bueno, Survey Prone es otra de las páginas que hay ahí, el imports.razor con todos los, digamos, las extensiones que se necesitan para poder trabajar, el HTTP, la autorización, los formularios, el routing o las rutas, bueno, todo lo que nosotros necesitamos. ¿Listo? ¿Qué más vamos viendo por aquí? El app.razor, donde se va a ir identificando, es el encargado de las rutas o el routing en una aplicación Blazor. ¿Sí? Dice que si lo encuentra found, entonces la ruta va a redireccionar al main layout, ¿sí? Y va a mostrar un título en H1 y va a mostrar lo que haya en cada una de esas páginas y esas rutas. Pero si no se encuentra, entonces va a mostrar not found. Va a traer el main layout también, pero le va a mostrar un mensaje que dice sorry, there's nothing at this address, o sea, no se encuentra nada en esta dirección. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí en vez de fetch data, voy a colocar test y dice sorry, there's nothing at this address, ¿sí? Si existiera la página, entonces no entraría por aquí por el not found, sino que entraría por el found. Cargaría el main layout, pero con la página en cuestión. Si es el counter, pues va a cargar aquí el counter. Si es el fetch data, va a cargar aquí el componente fetch data. ¿Listo? Lo demás es el app sitting, donde hay una serie de configuraciones como las llaves secretas y cosas así. También la cadena de conexión. Si me fuera a conectar a SQL Server, a MySQL o alguna cosa, lo podría hacer desde aquí. Y el program CSS, que desde la versión 6 reemplazó al Startup. Ya todo lo que va aquí, aquí va la inyección de dependencias. Lo que se hacía en el Startup ya va dentro del program CS. Por ejemplo, aquí configuro la cadena de conexión. Una cosa es que yo cree el string de conexión, indicando el servidor, el usuario, la base de datos, la contraseña aquí, pero otra cosa es que yo lo implemente. La implementación debe hacerse aquí si se quiere que quede como inyección de dependencias, que quede global y que se pueda usar en toda la aplicación. Lo podremos hacer aquí. Es una de las formas y la más recomendada. No es que no se pueda directamente en algún otro archivo, sí se puede, sino que es recomendado hacerlo desde aquí. Listo, vamos a continuar en el próximo video. En este video vamos a implementar la cadena de conexión en nuestra aplicación. Lo recomendado es hacerlo en el archivo appsettings.json y en la parte de arriba entonces vamos a dar un enter y vamos a colocar aquí y de inmediato nos reconoce el connection strings. Yo despliego esto en varios renglones y aquí yo ya puedo crear el nombre de la cadena de conexión que voy a utilizar.
conexión. Este nombre es mío, yo le puedo dar el nombre que yo quiera y simplemente cómo voy a identificar más adelante la cadena de conexión. Dos puntos y él me autocompleta aquí para que yo pase los datos de la cadena de conexión. ¿Listo? Entonces venimos acá y nos vamos a dar cuenta, yo se los pego ahí, me voy a crear una base de datos en Microsoft SQL LocalDB. Es como una base de datos, como un SQLite que se crea en el archivo aquí en mi equipo. También me puedo conectar a estas bases de datos desde SQL Management Studio, ¿sí? Es posible conectarnos desde acá, lo vamos a ver más adelante y le voy a colocar un nombre a la base de datos database igual CRUD test Blazor, no le voy a colocar CRUD Blazor, así sencillo. Trusted Connection le va a colocar True y Multiple Active Result Set le va a colocar True. Con esto ya tendrían ustedes la conexión. Recuerden que pueden bajar también desde www.render.web.net. Allí hay un repositorio de desarrolladores donde se van a ir subiendo todos los recursos gratuitos que están aquí. Ustedes lo pueden usar, lo pueden descargar desde allí, ¿sí? Muy bien, tenemos entonces en la parte de la cadena de conexión configurada. Vamos a continuar en el próximo video. Vamos en este video a instalar las extensiones necesarias para poder trabajar a lo largo de este curso. Recuerden que para trabajar con SQL necesitamos la extensión que nos permita conectarnos. Para eso vamos a ingresar a herramientas, administrador de paquetes Nuggets, administrador de paquetes Nuggets para la solución. Nos pasamos de la pestaña instalado a examinar y vamos a colocar aquí el SQL Server. La extensión es la misma tanto para SQL Server como para MS o Microsoft SQL LocalDB. Utilizamos esta, ¿sí? Vamos a seleccionar y vamos a darle, nos aseguramos de que sea la versión correspondiente para la versión de .NET que estoy usando, en este caso la 7. Yo no puedo instalar una versión más antigua o una versión, por ejemplo, más reciente. Si yo estoy utilizando .NET 6, instalo la versión de esta extensión para .NET 6, que normalmente también tiene el mismo número. Y si estoy utilizando la versión 7, utilizo la 7. No puedo utilizar la 5 porque entonces me va a dar un error. Instalar, aceptar, aceptar. Y cuando queramos ver dónde van quedando, vamos aquí a dependencias, paquetes y vemos que ahí ya tenemos esta extensión instalada. Listo. Nos falta una para poder trabajar con las migraciones. Vamos a escribir aquí entonces Tools y vamos a seleccionar Microsoft Entity Framework Core Tools. Vamos a seleccionar aquí el proyecto, instalar, aceptar y aceptar. Esperamos un momento y ya quedaron instalados. Para este proyecto, que es un CRUD sencillo, lo que pretendo es enseñarte los fundamentos de Blazor para que aprendas a crear las 4 operaciones de inserción, lectura, actualización y borrado. Más adelante pienso sacar un curso profesional de Blazor con muchas cosas más y avanzadas y proyectos prácticos, pero por ahora vamos a aprender los fundamentos. Entonces, para este proyecto solo vamos a necesitar estas 2 extensiones, ya las tenemos instaladas. Vamos a continuar en el próximo video. Como vamos a trabajar con Code Fields, es decir, que vamos a crear la base de datos, las tablas, registros, restricciones, directamente desde nuestro proyecto a través de código, entonces a esto le llamamos Code Fields. Y es la metodología que vamos a utilizar aquí. Entonces es necesario crear un archivo de contexto para manejar todos los modelos y todo eso. No vamos a borrar nada de la aplicación, ya vimos que hay unos componentes allí, no me interesa borrar eso, sino crear sobre lo que ya está hecho. Vamos a darle clic derecho en Data, este nombre nos sirve, esta carpeta, vamos a agregar y vamos a darle clase y vamos a crear una nueva clase que se va a llamar Application DB Context. Porque este nombre ya lo he usado en muchos de mis cursos, cuando empecé hace muchos años a aprender .NET Core, aunque ahora ya se llama .NET solo, pero es la misma tecnología, pues este era el nombre que más se usaba, yo me acostumbré a él y realmente ya lo he tomado como una convención. Application DB Context, usted le puede colocar el nombre que quiera, contexto o como usted quiera. Yo lo voy a dejar así. Abrimos entonces el Application DB Context. Esto debe heredar de la clase DB Context, ¿sí? Que es una clase que ya viene con muchas cosas para que yo pueda trabajar con modelos, migraciones y muchas cosas más. Vamos a colocar el mouse porque nos marca un error y vamos a implementar el Microsoft Entity Framework Core, ¿sí? Que ya viene también aquí. Pero para poder utilizar o heredar de DB Context necesitamos importar. Este simplemente se usa allí.
¿sí? No es necesario nada más. Muy bien, aquí en esta parte, dentro de la clase, nosotros tenemos que crear el constructor. El constructor es un método especial que lleva el mismo nombre de la clase y que se carga automáticamente, no más cargar esta clase, ¿sí? No hay que invocarla. Entonces vamos a crearlo, podemos crear un public application DB context, pero hay un atajo que es ctor y 2 veces tabulador y él va a crear esto por mí. Listo. Vamos entonces a utilizar aquí el DB context. Vamos a pasarle aquí, perdón, DB context options y aquí le vamos a colocar el mismo nombre, application DB context. Lo vamos a volcar en una variable a la cual voy a llamar options. Esto ya es repetitivo y lo van a encontrar en muchos tutoriales también. Simplemente úsenlo de la siguiente manera, está implementando el contexto y accediendo a las opciones que podemos encontrar allí. Y base options, listo. Abrimos y cerramos llaves. Bueno, ya estaba aquí abierto, simplemente borramos. Voy a colapsar esto para que podamos ver toda la línea. Y aquí adentro no va nada, simplemente el constructor es para invocar estos servicios y que se puedan utilizar. Ya en la parte de abajo tenemos que empezar a poner aquí todos los modelos. ¿Sí? De momento no tenemos ni uno creado, pero ya enseguida lo vamos a hacer. Dejamos el archivo abierto y vamos a continuar en el próximo video. Vamos a empezar creando nuestro primer modelo. Colapsamos aquí, abrimos el explorador de soluciones y lo apilamos aquí. Y se puede crear aquí en data, pero a mí personalmente me gusta crear una nueva carpeta, la cual voy a llamar modelos. Voy a darle aquí, clic derecho sobre el proyecto, agregar, nueva carpeta y le voy a colocar modelos. Le voy a dar clic derecho, agregar y voy a colocar aquí una nueva clase y le voy a colocar libro. Listo, digamos que estamos haciendo la parte del backend, todavía no hemos hecho nada como tal con los componentes de Blazor, pero para poder trabajarlos necesitamos implementar primero sobre qué datos vamos a trabajar. Entonces vamos a colocar aquí, bueno, no les expliqué, aquí podemos crear la primera, este modelo libro va a corresponder a una tabla en la base de datos, ¿sí? Que se va a llamar libro con los campos ID de título de descripción. Entonces yo puedo crear aquí el primer campo public ID, pero hay una forma más fácil que es escribiendo aquí prop, 2 veces tabulador, aquí en int está bien porque es la llave primaria y le voy a colocar aquí ID. Listo. A esto le añado el atributo key para que quede como una llave primaria y me va a pedir que importe el System Component Data Annotation, si no, este va a dar un error. Listo, tenemos el primer campo, vamos a indicar el segundo, vamos a escribir prop, 2 veces tabulador y vamos a colocar aquí título. Listo. Prop descripción. Vamos a indicar aquí autor. Esto podría ir en otra tabla, pero pues se trata de hacer un proyecto introductorio. Como les digo, más adelante estoy planteando realizar algún proyecto o algún curso completo, un máster tal vez en Blazor, donde sí podamos realizar relaciones con otras tablas, muchas cosas. También hacer un proyecto en Blazor WebAssembly, pero por ahora mantengamos lo básico y aunque autor debería ser mejor en otra tablita aparte para manejar la lista de autores, pues vamos a hacerlo sencillo aquí en la misma tabla. Prop, vamos a escribir el número de páginas y aquí le vamos a colocar páginas. ¿Listo? Vamos aquí, vamos a colocar prop y le vamos a colocar también int. Vamos a manejar el precio como un entero. Y por último, de tipo datetime, vamos a manejar aquí la fecha de creación del registro. ¿Listo? Entonces aquí nos está marcando como un warning, esto no es un error, pero podemos ir a suprimir y vamos a darle aquí configurar la gravedad y que sea silencioso, ¿sí? Esto no tiene pues ningún problema. Ya tenemos nuestro primer modelo, vamos a indicarle qué campos van a ser obligatorios. Encima del título podemos escribir la data annotation required, listo. Venimos acá, vamos acá, 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 acá.
Listo, entonces ya tenemos el modelo. Lo que indicamos con esto es que estos campos van a ser obligatorios, no se pueden dejar vacíos, ¿sí? Podemos indicar también un mensaje de error, pero bueno, vamos a mantenerlo simple por ahora. Así que guardamos nuestro primer modelo. Eso sí, tenemos que ir a agregarlo a nuestro Application DB Context. Vamos aquí al Application DB Context, si no se acuerdan está en Data Application DB Context y aquí vamos a colocar el modelo. Porque si vamos a trabajar con CodeFeed, migraciones y esto, pues es necesario. Vamos aquí en DBSet. Ya agregamos el modelo libro que acabamos de crear, ¿sí? Lo estamos agregando aquí. Nos pide importarlo. Lo vamos a importar. Listo. Se agrega el using aquí en la parte de arriba. Y nos pide un nombre. Hay unas personas que acostumbran colocar el mismo nombre de la tabla o del modelo en plural. A mí me gusta antes así mismo, en singular. Y get set. Listo, ya los tenemos entonces aquí configurados, tanto el modelo como el contexto. Ya tenemos todo instalado, las extensiones que necesitamos, esta para trabajar con migraciones y CodeFeed. Ya tenemos aquí la parte de la cadena de conexión y nos falta configurar la cadena de conexión en el program.cs. Aquí en el program.cs nosotros vamos a utilizar esta variable builder que ya viene con la implementación para nosotros configurar la inyección de dependencias y voy a dejarles aquí configurar conexión a SQL local DB. Listo. Aquí nosotros vamos a decirle builder.services.addDB context y tenemos que ponerle aquí el archivo de contexto que sería la application DB context. Podemos copiar el nombre de aquí y ponerlo aquí. Ese es el contexto. AddDB context sería el archivo este que maneja el contexto. Muy bien. Aquí escribimos options. Le vamos a escribir options.use SQL Server. Abrimos acá, cerremos aquí el con punto y coma y dentro de esta abrimos en varios renglones y aquí lo que vamos a utilizar es la variable builder, nuevamente, .configuration, .get connection string, aquí me aparece ya para yo pasarle entre comillas dobles como un string la cadena de conexión. ¿De dónde viene? Del archivo appsettings.json, por eso les dije importante este nombre de aquí. Y aquí le estamos indicando en la inyección de dependencias, pasamos el contexto y le configuramos la cadena de conexión que viene siendo esta a Microsoft SQL Local DB. Listo, ya tenemos entonces todo para empezar a trabajar con migraciones y vamos a crear nuestra primera migración en el próximo video. Es hora de trabajar entonces y crear nuestra primera migración. No podemos entrar en detalle sobre todo lo que son las migraciones, cómo funciona, todo eso. Yo les recomiendo mi curso profesional de Entity Framework Core, que está tanto en www.render2web.net, que es mi plataforma, mi escuela, como también en Udemy. Lo pueden adquirir. Normalmente yo en mi canal en YouTube, en mi blog, o si quieren me pueden escribir admin@render2web.com y les puedo dar cupones de descuento. Si es un curso ya profesional donde si entramos en materia sobre todo esto, CodeFeed, DataverFeed, migraciones y todo lo que esto concierne. Aquí simplemente las vamos a usar explicando lo mínimo para poder lograr el objetivo del curso, que es crear un CRUD con Blazor, no tanto enfocarnos en las migraciones ni nada de eso. Como ya tenemos todo el contexto, tenemos el modelo, el contexto ya tiene aquí el modelo agregado, tenemos la cadena de conexión, tenemos configurada el contexto con la cadena de conexión aquí en el program como inyección de dependencias, entonces, y tenemos las extensiones obviamente instaladas para poder trabajar con migraciones. Nos queda entonces trabajar con hecho. Vamos a cerrar y vamos a ir a herramientas, administrador de paquetes, consola del administrador de paquetes. Aquí nos sale esto, podemos darle clear y enter y vamos a crear nuestra primera migración con el comando add-migration. Listo, y le vamos a dar aquí y le colocamos migración inicial porque va a ser la primera migración. Yo puedo, cuando desarrollo un proyecto muy robusto, tener muchas migraciones que hacer, crear tablas, modificar y esto. Y a cada migración debe colocársele un nombre sobre lo que se está haciendo precisamente allí en esa migración. Crear una nueva tabla, modificar un campo y todo eso. Como esta es la primera, le coloco migración inicial y le doy enter. Si no tengo ningún error en el código de sintaxis y todo
lo que necesitaríamos configurar para la migración está, debería de salir. Ojo, aquí puede salir errores porque yo, a pesar de que tenga instalado todo, tenga algún error de sintaxis, un punto y coma o algo, nos puede salir un error y no nos crea la migración. Pero si todo está correcto, vamos a darle Enter. Y se crea un archivo, primero una carpeta que se llama Migrations, que no existía, nos crea el primer archivo, ¿sí? Migración inicial, y ustedes pueden ver que hay dos métodos, el up y el down, que es para borrar esta tabla del down, y el up es para crearlo. Lo que se va a hacer es crear una tabla llamada libro con el ID de tipo entero, que no puede ser nulo, y va a ser un identity en 1, se va a ir incrementando en 1, el título es un string, no puede ser nulo, lo mismo la descripción, lo mismo el autor, lo mismo las páginas, el precio me quedó en minúscula, pero bueno, no importa, y la fecha de creación. ¿Listo? Entonces, nosotros con esto ya podemos llegar aquí a la consola y aplicar un comando que se llama update database. Ahora sí se va a replicar a la base de datos. Dice done, dice que se ejecutó correctamente, vamos a la base de datos, vamos a cerrar aquí y nos vamos a conectar nuevamente, pero a LocalDB, no a SQL Express. Puede ser con autenticación de Windows, no hay ningún problema, y le vamos a dar conectar. Vamos a las bases de datos y vamos a ver si existe la base de datos que acabamos de crear. ¿Cómo se llama? Vamos a la app settings, debería de llamarse CRUD Blazor. Venimos aquí a CRUD Blazor, aquí se creó, y se creó también una tabla llamada de libro, y las columnas como las vemos aquí, incluso el precio en minúscula. Listo. El ID es llave primaria, y hay una tabla también que crea Entity Framework, que es el Entity Framework Migration History, para estar monitoreando todo lo que son las migraciones y todo. Es una tabla interna que no debemos tocar. Por lo menos en nuestro curso sí cobijamos todo esto, pero aquí no. Vamos a cerramos esto y ya tenemos nuestra migración, nuestra base de datos y nuestra tabla para que podamos trabajar con ella. Bien amigos, para obtener la data como tal vamos a crear o a trabajar con una metodología que se llama el repository pattern o patrón de repositorio. No vamos a explicar en detalle qué significa, cómo usarlo. Realmente esto se cobija en uno de mis cursos del máster en ASP.NET Core Entity Framework. Aquí utilizamos no solo el repository pattern, sino el unit of work, que es otra metodología de, ¿cómo decirlo?, encapsular más el código, optimizarlo para pruebas unitarias y demás. Aquí simplemente lo vamos a usar, ya tenemos todo, la base de datos, la tabla y todo, pero entonces para obtener los datos vamos a crear una carpeta que se va a llamar repositorio, o yo la quiero llamar de esta manera, y vamos a crear primero una interfaz. Vamos a agregar y le voy a colocar nuevo elemento, selecciono una interfaz y le coloco aquí y repositorio. Si tuviera varios modelos, varias tablas, por ejemplo producto sería hay producto repositorio, y si fuera usuario hay usuario repositorio o y usuario repositorio, pero como es una sola simplemente lo vamos a dejar con un nombre genérico y repositorio. A pesar de que son libros, podría colocarle y libro repositorio, pero vamos a dejarlo así, básico. Solo es una tabla, entonces lo dejamos genérico. Vamos a darle a agregar interfaz, listo. Se crea la interfaz y vamos a crear los métodos que nos van a permitir obtener los datos, crear, actualizar y borrar. Entonces vamos con un public task, vamos a crear aquí una lista. Esta lista va a ser del modelo libro. ¿Y cómo la voy a llamar? La voy a llamar get libros. ¿Sí me entiende? Y aquí colocamos esto. Nos pide importar el modelo libro en la parte de arriba. Vamos a colocar el cursor aquí y vamos a importarlo desde aquí. Listo, ya quedó importado, se soluciona el problema. Este método lo que dice es que nos va a obtener los libros. Listo, y se construye de esa manera. Muy bien. Vamos a crear aquí otro método que va a ser public task y le vamos a colocar libro y le vamos a colocar get libro ID. Listo. Este método sí, como va a ser, nos va a obtener es un libro
por su ID, yo puedo tener 100, 200 libros en la base de datos, pues nos debe recibir el ID del libro como entero. Entonces escribimos int y le pasamos libro ID. Listo. Seguimos con otro método, public task, también de tipo libro. Y le vamos a colocar aquí crear libro. Listo. Vamos entonces aquí a como va a permitir crear un libro, nos debe recibir los campos del modelo, es decir, el modelo como tal. Para crear un libro necesito mandar el título, la descripción, no el ID porque ese es autoincremental, pero necesito mandar todos los campos, por lo menos los que sean obligatorios. Entonces nos debe recibir el modelo libro, por eso lo colocamos aquí, y el método lo vamos a llamar crear libro. ¿Listo? Entonces el parámetro, perdón. Aquí vamos a escribir public task y vamos a escribir nuevamente libro y vamos a escribir aquí actualizar libro y vamos a recibir como entero. Para yo poder actualizar necesito saber cuál es el libro y cuál es el campo único no repetible por el cual yo puedo identificar un libro, sería el ID del libro. Este campo entonces lo recibo como entero y se va a llamar lo mismo que el de arriba, el ID del libro, y necesito también recibir el modelo libro en un parámetro que se va a llamar actualizar libro. ¿Listo? Para actualizar necesito el ID y necesito el modelo libro también. Y por último, para borrar, public task y el método se va a llamar eliminar libro. ¿Listo? Vamos a recibir en este como entero el ID del libro. Ya lo hemos explicado más arriba y ahí están nuestros 5 métodos para obtener los libros, obtener el libro por su ID, crear libro, actualizar y eliminar libro. Guardamos y ya nos faltaría implementar este repositorio porque hasta aquí estamos creando la interfaz. Así que vamos a ir acá al repositorio y vamos a darle a agregar y le vamos a colocar clase y le vamos a colocar un nombre. Esta vez para las interfaces yo usaba i por lo de interfaz, pero como este ya es la clase que implementa esta interfaz, pues entonces le vamos a colocar el mismo nombre sin la i, repositorio. Listo. Este repositorio va a implementar la interfaz que acabamos de hacer en el video anterior y repositorio. Entonces nosotros tenemos que decirle que va a heredar o a implementar a la clase y repositorio. Nos marca un error, nos dice que repositorio no implementa el miembro get libros, get libro, crear libro. La más fácil es venir acá y darle implementar interfaz y listo. Por ahora nos crea una plantilla con todos los métodos que habíamos creado aquí para que podamos crear aquí sí la lógica va es aquí, no, en la interfaz no, aquí simplemente se describen los métodos, pero aquí va la implementación ya como tal. Tenemos que empezar a cambiar estas líneas y vamos a hacerlo en este momento, listo. Para yo poder empezar a trabajar necesito el contexto, entonces en la parte de arriba creo una variable privada private read only application db context y le voy a crear una variable que se llama guión bajo contexto. Listo, contexto. Muy bien, entonces necesitamos el constructor, que es el que se carga automáticamente, nomás carga la clase. Entonces recuerdan el atajo ctor 2 veces tabulador y se crea un método con el mismo nombre de la clase, al cual le vamos a pasar también el application db context en una variable como parámetro que se llama contexto. Y aquí dentro del constructor igualamos la variable de arriba al contexto que viene como parámetro. Listo, con esto ya en este podemos acceder al modelo o a los modelos y todo eso. Listo, ahí está perfecto. Entonces vamos a empezar con el método actualizar libro. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es, ya todo está, recibe el entero, recibe el modelo libro, entonces vamos a crear una variable que se va a llamar, o yo la voy a llamar libro desde
DB o libro desde base de datos, ¿sí? Para obtener el libro. Como el método yo lo puedo convertir aquí en asíncrono, le añado el async. Entonces, al ser asíncrono, aquí ya tengo que escribir el await y accedo usando el contexto que tenemos aquí. Con el contexto punto, accedo al libro y al método find asíncrono, ¿sí? Para que me encuentre, find es hallar de manera asíncrona que el libro por su ID. Listo. Ahí estoy obteniendo el libro con el ID y quedaría guardado en la variable libro desde DB. Listo. Entonces utilizo el libro desde DB, accedo al título y el título va a ser igual a actualizar libro, esta variable de acá, y punto título. Listo. Punto y coma. Listo. No hay problema. Esto, vamos a ver, aquí hay un tema que nosotros solucionamos, clic derecho, vamos a editar el archivo del proyecto y pasamos este nullable de enable a disable, ¿sí? Una característica en .NET 6, con eso se soluciona y ya accedo a cada uno de los campos. Recuerde que son título, descripción, también es autor, también es páginas, y por último el precio. Muy bien. Entonces, después de esto, simplemente utilizamos el await, vamos al contexto y utilizamos el método saveChange, pero como es un método asíncrono, entonces el saveChange asíncrono para guardar ahora sí en la base de datos. Con esto se estaría guardando. Retornamos el libro desde la base de datos. Punto y coma. Tenemos entonces ya la lógica y funcionalidad para poder actualizar un libro. Seguimos con lo mismo, pero para crear un libro. Entonces aquí, recuerden que está recibiendo el modelo libro. Lo primero que tenemos que hacer es una validación. Crear libro no es igual a nulo, porque si es nulo, pues entonces aquí simplemente hacemos un no es igual a nulo, acuérdense. Entonces con el await estaríamos convirtiendo al método asíncrono, usamos el contexto, accedemos al modelo libro y al método addAsync. Esto nos permite añadir, utilizando Entity Framework Core a la base de datos, un nuevo libro y vamos a pasarle crear libro. Listo. Después de esto, await contexto .save change asíncrono para guardar los cambios y por último, bueno, esto es lo mismo de acá, así que lo copio y lo pego, retornamos el libro, retornamos el crear libro. Listo. Ya tenemos también la funcionalidad para crear libro. Esto en el sentido de que exista el libro, pero si no, si hay un error, si crear libro es nulo, entonces debe haber un else y en el else return new libro. ¿Listo? Entonces allí ya solucionamos todo. Tenemos la parte de crear, tenemos la parte de eliminar, recibe el libro como ID. Vamos a quitar esto de acá y vamos a colocamos nuevamente esto de acá. Es lo mismo, obtenemos el libro por su ID. Aquí en eliminar, si existiera, entonces aquí nos está faltando añadir el async. Con eso solucionamos, encontramos el libro por su ID y lo removemos con contexto.remove. ¿Y qué vamos a remover? Vamos a remover el libro desde la base de datos. Listo. Después de esto, simplemente un await contexto.saveChange para guardar los cambios de manera asíncrona. Guardamos y ya tenemos el método para eliminar libro. Nos faltaría obtener el libro por el ID. Lo primero que vamos a hacer es esto mismo. Miren que reutilizamos mucho código aquí. Obtenemos el libro, convertimos el método en asíncrono,
ya tenemos el libro desde la DB acá, y vamos a validar con un if, dos veces tabulador, si el libro desde la DB es igual a nulo, ¿sí? Entonces return new libro, ¿sí? Pero si no es nulo, es decir que existe, entonces retornamos el libro desde la DB, ¿sí? Vamos a abrir un espacio. Ya nos falta solamente el último, que es más sencillo de todos, puesto que tiene una sola línea de código. Vamos a hacer un return contexto punto libro punto toList asíncrono. Listo. Estas son las ventajas de trabajar con el ORM Entity Framework, y vamos a convertir, bueno, esto no se necesita convertir asíncrono. Ya tenemos entonces todo nuestro repositorio completamente configurado y funcional, listo para trabajar. Vamos entonces a crear el botón. Si nosotros ejecutamos hasta este momento, pues no tenemos un botón en la barra principal de navegación desde donde nosotros podamos acceder a la lista de los libros. Vamos a crear un botoncito aquí abajo. Para eso nosotros vamos a ir a buscar el nav menu dentro de Page, perdón, dentro de Shaded nav menu, y vamos a duplicar este div de acá para no quitar nada de lo que ya está ahí, y lo dejamos como un botón aparte. Lo que vamos a hacer aquí es decirle que va a ir a libros. Esta URL todavía no está creada, no importa, tranquilo, va a ser nuestro primer componente acá. El href va a ir a libros, listo. Y ya aquí, en vez de fetch data, le vamos a colocar lista de libros, listo. Si nosotros ejecutamos en este momento, vamos a ver que tendremos un botoncito nuevo, ¿sí? Si yo voy aquí, lista de libros, me va a decir que no hay nada en esta dirección, listo, porque esto todavía no existe. Ya lo vamos a crear, pendientes de cuando escriba libros, se acuerden que es para este botón de acá. Vamos a continuar en el próximo video. Antes de crear nuestro primer componente y los demás componentes para nuestro proyecto Blazor, es necesario añadir el repositorio como inyección de dependencias. Y para esto vamos a ir al program, porque si no nos va a dar un error cuando intentemos obtener datos. Y aquí les voy a dejar debajo del comentario: se añade como inyección de dependencias el repositorio. Listo. Entonces aquí vamos a darle builder.services.add y vamos a utilizar el scope, y vamos a indicarle primero la interfaz. La interfaz es esta, hay repositorio. Y después tenemos que indicarle cuál es la clase que implementa esa interfaz, que sería esta. Y colocamos aquí punto y coma. ¿Sí? Nos falta aquí colocar esto para que quede completo, y ya esta línea nos asegura de que ya podemos utilizar el repositorio para obtener datos. Muy bien, amigos, ahora sí es hora de meternos de lleno con la parte de Blazor y los componentes. Así que vamos a colapsar esto un poco y nos organizamos. Vamos a trabajar ya en Page, y bueno, para mejor organizar nuestro código vamos a crear una carpeta dentro de Page, un subfolder o subcarpeta al cual voy a llamar libros. ¿Listo? Aquí en libros voy a dar clic derecho, vamos a cerrar todo esto para que no nos confunda. Vamos a dar clic derecho sobre libros, agregar, y vamos a crear nuestro primer componente de Razor, ¿sí? Vamos a ponerle un nombre que quede con la extensión .razor, no hay necesario escribirle aquí, él ya entiende cuando yo selecciono componente de Razor, y lo que hago es colocar lista libros. Ese va a ser nuestro primer componente. Listo, como ustedes pueden ver, queda como lista libros.razor. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer, vamos a eliminar, bueno, vamos a dejar esto arriba. En la parte de arriba, indicarle cuál va a ser la ruta, page. Para eso utilizamos el page. Y vamos a colocarle, recuerdan ustedes que en el Shaded Nav Menu indicamos que por aquí va a quedar con libros, entonces esa va a ser la ruta. Le vamos a colocar /libros. ¿Listo? Muy bien, esa sería la ruta. Ya cuando yo navegue, ya sí va a aparecer ahí. Por ejemplo, si yo navego ahorita, va a aparecer lista libros con un H3. Vamos a comprobarlo. Venimos acá,
Vamos a lista libros y ya aparece lista libros. Listo. Ahora sí está navegando hacia esta página. Entonces es hora de construir esto, no sin antes dejarles aquí dentro de un H3 la lista o la URL de mi escuela, de mi propia plataforma, para que la visiten en www.render2web.net y accedan a los cursos con cupones. Si no tengo oferta en el momento que ustedes accedan a esta plataforma, pues me pueden escribir si están interesados en algún curso y les puedo dar algún cupón. Y también inscríbanse en los cursos gratuitos que están allí, ¿sí? Muy bien. Después de esto, vamos a crear por aquí, con Bootstrap 5, no podemos explicar todo esto en detalle, vamos con div class car, vamos a crear una tarjeta de Bootstrap. Las tarjetas de Bootstrap tienen cabecera y tienen body y todo esto. Vamos a escribir aquí div class y le vamos a colocar card header. Muy bien, vamos a colocarle aquí otra clase que se va a llamar bg dark para que sea oscura, y en el div le vamos a colocar div class row. Listo. Aquí le vamos a colocar, esto es una fila que permite 12 columnas, entonces tengo 12 columnas para separar. La primera columna, call sm, va a colocar 9, y la segunda columna aquí debajo de esta sería div class call sm3, ¿sí? Estoy dividiendo la fila en dos columnas, una de 9 y una de 3. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es crear primero el título con H2 y le voy a colocar lista de libros. Al H2 le voy a colocar la clase text info y aquí le voy a colocar un hipervínculo que es donde yo voy, perdón, alto el A, a crear con un href la ruta hacia donde voy a crear el formulario para crear, perdón la redundancia, un nuevo libro. Entonces sería hacia libros slash crear. Listo. Esto va a tener como clase, de Bootstrap 5, no sé por qué no autocompleto ahí, class btn-primary para que sea un botón como azulito. Cerramos aquí y le vamos a colocar como texto crear nuevo libro. Esta ruta todavía no está creada ni ese componente, no importa, pero podemos dejar el botón ya listo. Muy bien, como les dije, la clase card tiene el card header, que es este div de aquí, pero también tiene otro que es el card body, lo colocamos después de esto, así que vamos a colocarle aquí div class card body, cerramos, y en el card body es donde yo voy a colocar todo lo que es para la lectura de la tabla como tal, ¿cierto? Entonces yo voy a colocar aquí una tabla con la clase de Bootstrap 5 table stripe y le voy a colocar border. Perfecto. Ya tengo la tabla, cada tabla tiene su fila, entonces creo un tr. Al tr le puedo colocar la clase table secondary y despliego esto así para poder colocar, si esta es la fila, una fila, entonces las diferentes columnas. Como es un encabezado, lo voy a colocar con th, ¿sí? Entonces aquí le voy a colocar primero que me muestre el ID, vamos a duplicar, después que nos muestre el título, después que nos muestre la descripción, después el autor, después las páginas, después el precio, después la fecha de creación, después otro
Otra fila simplemente para allí colocar los botones le vamos a colocar acciones. Este no hace parte de las columnas de la tabla en la base de datos o el modelo, simplemente un textico adicional que estoy colocando. Listo. Entonces, nosotros para poder empezar a crear ya nuestro for each que va a traer y va a mostrar los datos con la lista de registros primero, entonces ya tenemos que acceder aquí al código, que es esta parte aquí del Blazor, y vamos a crear una variable privada, private list, y le vamos a colocar aquí libro. Vamos a, nos va a pedir en la parte de arriba la importación, porque si no nos da error. Entonces tenemos que inyectar. Ahora sí que vamos a trabajar con el modelo, con @using. Tenemos que importar CRUD, vamos a acceder al proyecto CRUD Blazor, y vamos a acceder a los modelos, ¿sí? Ya con eso nos carga aquí. Ahora sí, nosotros tenemos que crear como la variable para ese modelo, a la cual voy a llamar lista libros. Y eso va a ser igual a una nueva instancia de list libro. ¿Sí? Entonces ya podemos utilizar lista libros acá para poder crear nuestro for each, recorrer los datos y todo eso. Entonces después del tr que teníamos acá, vamos a darle arroba y vamos a utilizar una estructura for each. Abrimos y vamos a empezar aquí a crear una variable a la cual voy a llamar item in. ¿Cuál va a ser el modelo que va a recorrer? Lista libros, este de acá. Muy bien, vamos a crear nuestra fila y vamos a crear nuestra primera columna con td. Y ahora sí, como nos traemos el primer dato con arroba item, no nos lo va a reconocer así, tiene que ser arroba item, y con punto vamos a acceder al ID. Listo, ese sería el primero. Copiamos, duplicamos y nos vamos con el título del libro. Seguimos duplicando y vamos con la descripción. Seguimos duplicando y vamos con el autor, y así para cada campo. Por último, debe de haber una nueva fila TD para los botoncitos de editar y borrar. Vamos a acceder aquí a href y vamos a acceder a una ruta que, si bien no está creada, la podemos ir definiendo aquí. Libros, editar, y le vamos a colocar el arroba item.id porque necesita el ID para poder borrar. Listo, recuerden que el método en el repositorio, vamos a ir otra vez acá, para actualizar necesita el ID del libro. Ese se lo estamos mandando aquí, ¿sí me entiende? Entonces aquí vamos a colocarle class btn, esto ya es Bootstrap, btn success, esto es para un botón como de color verde, y vamos a indicarle que es un botón pequeño con btn sm, que significa small, y aquí le vamos a colocar editar. Listo, tenemos el botoncito de editar, colapsemos aquí para que quede mejor, y dentro también vamos a colocar un botón. Vamos a llamar al evento onClick. Esto es puro Blazor, nada de JavaScript, y utilizamos el arroba, y cuando queramos colocar sintaxis de Blazor, entonces arroba paréntesis, y dentro del paréntesis utilizamos esta sintaxis para llamar a un método que de momento no existe, que se va a llamar borrar libro, y este va a recibir el item.id. ¿Sí? Porque también necesita, para poder borrar, necesita el ID. Como clase, btn danger, que es un color como rojo para indicar peligro por si no quisiéramos borrarlo. Y por último, simplemente le vamos a colocar como texto borrar. ¿Listo? Si quisiéramos eliminar, por ejemplo, este error que está aquí, pues simplemente podemos dejar el método escrito, ¿sí? Un public por ahora,
void, borrar libro, y lo abrimos y cerramos, esto con el fin de eliminar, vamos a colocarle aquí libro ID. Listo. Vamos a guardar y no nos lo reconoce porque nos falta implementar o inyectar en la parte de arriba. Vamos a hacer el using. Vamos a CRUD, Blazor y acceder al repositorio. Listo. Cuando ya lo tenemos, ahora sí podemos inyectar la interfaz iRepository o iRepository. Y lo invocamos en repositorio. Listo. Y nos faltó indicarle aquí el tipo de dato in libro. Con eso solucionamos de momento el problema. Más adelante tendremos que venir acá a crear la funcionalidad para poder borrar, pero así solucionamos el problema que tenemos aquí. Y ya en este momento nosotros deberíamos poder cargar esa lista, ¿sí? De momento sin ningún libro todavía, pero ya tenemos el componente para mostrar la lista de los libros. Venimos acá, vamos a dar clic y miren que ahí está. De momento no hay ninguno, pero ya vamos a trabajar en la funcionalidad de crear un nuevo libro. Por ahora no hay nada, pero ya tenemos la tablita con la lista. Vamos a crear nuestro componente Blazor para crear un nuevo libro. Debería ir a la ruta libros crear. Entonces vamos aquí al explorador y vamos a ir a la carpeta libros dentro de Page, clic derecho, agregar componente Blazor y vamos a colocarle crear libro. Ya quedó creado aquí, nos podemos traer, voy a cerrar el repositorio de lista libros, toda esta parte de arriba, y la vamos a reemplazar por este. Lo que sí vamos a hacer aquí es cambiar la ruta porque esto debería ir al /libros /crear, listo, para que coincida con la ruta que tenemos aquí en lista de libros. Vamos a libros crear, listo, entonces ahí está. Muy bien, importamos también los modelos, repositorios y vamos a importarnos también esta listica de acá. Y seguimos trabajando. Muy bien. Nos sirve también lo que tenemos toda la estructura del HTML. Tenemos que crear un formulario, pero también va dentro de una tarjeta encabezado y todo esto. Así que vamos a copiar todo este HTML. Copiamos, venimos acá y lo pegamos aquí arriba antes del code. Listo. Colapsemos un poco acá. No necesitamos la tabla, eso sí podemos borrarlo. Venimos acá y vamos a cambiar en el car header, vamos a cambiar esto por crear un nuevo libro. Listo, lo demás lo dejamos allí como está. Esta parte ya no la necesitamos. Listo, esta fila, bueno, vamos a decirle que ocupe 12 porque ya no necesitamos más. Y ya empezamos a trabajar en el car body. Sí, aquí tenemos un componente de Blazor dentro de los muchos que se llama edit form. Este es el que vamos a usar. No vamos a crear el componente convencional que siempre se crea, que es el form, la etiqueta HTML, sino que utilizamos y estamos usando Blazor edit form, que es el componente para poder trabajar con formulario. Vamos a decirle model y vamos a indicarle que vamos a trabajar con modelo libro. Este es el modelo. Todavía no está definido en la parte de abajo, en un momento lo vamos a definir. Ojo a este nombre que tenemos aquí, no nos podemos perder. Y añadimos unos atributos del edit for, que es el onValid submit. ¿Sí? Cuando se envíe el formulario, vamos a colocar aquí syntax Blazor, perdón. Entonces, de esta manera llamamos a un manejador crear libro. Listo. Este método aún no se ha creado, por ahora lo vamos a dejar así. Utilizamos, antes de empezar a crear los campos, otro componente que se va a llamar Data Annotation Validator. Este es un componente para hacer la validación cuando en el modelo nosotros indicamos, por ejemplo aquí,
en modelos, en el modelo libro, que un campo es obligatorio y le añadimos el requerido, entonces él va a hacer esa validación añadiendo esto, ¿sí? Y vamos a empezar a crear aquí un div con la clase container style, le vamos a colocar padding, esto ya es CSS, padding de 30 píxeles, y aquí le vamos a colocar div class form group, venimos acá y vamos a colocar una fila div class row, todo esto es Bootstrap 5, vamos a dividir esto en dos columnas, div class call sm, vamos a colocarle aquí, perdón, 2, y después vamos a colocarle aquí el 6. Esto para que la etiqueta del formulario, el nombrecito quede a la izquierda y el campo quede a la derecha. ¿Listo? Vamos aquí, organicemos un poco mejor nuestro código. Y aquí simplemente vamos a colocar el label. Si el label aquí sería título. Como texto, y ya aquí va el campo como tal. Entonces vamos a escribir con un componente que se llama input text, que es de Blazor, no un input normal. Y vamos a utilizar el bind value para vincular bidireccionalmente el título. Vamos a escribir aquí, accedemos al modelo libro, punto título, no nos lo autocompleta, vamos a ir a la parte de abajo en el code y vamos de una vez a invocar este modelo con una variable private del modelo libro, al cual vamos a llamar con este nombre, modelo libro. Por eso les decía que mucha atención a esto. Modelo libro va a ser igual a una nueva instancia del modelo libro y cerramos acá. Listo, con esto ya este no se marca. Y si yo me devuelvo a modelo libro punto, ya puedo acceder al título, ¿sí? Entonces miren que funciona perfectamente. Listo. Ya como clase de CSS de Bootstrap 5 le vamos a colocar form control. Cerramos aquí el input text. Por debajo le vamos a colocar otra etiqueta que es para una validación, validation message, y le vamos a escribir for, y le vamos a escribir aquí con sintaxis razor. Para eso utilizamos este y utilizamos el modelo libro punto título para que haga la validación sobre esto y muestre el mensaje de error en la parte de abajo si lo tuviera. Separemos un poco esto. Tenemos aquí el container, aquí viene el form group, que es todo esto es para crear un solo campo que sería el campo de título. Esto ya lo tenemos que replicar para todos los campos, así que simplemente vamos a copiarlo. Venimos acá y vamos a reemplazar por descripción y aquí descripción, ¿sí? Después seguiría el autor. Después del autor seguirían las páginas y después el precio. Y bueno, aquí pareciera que en las páginas nos estuviera marcando un error. Vamos al modelo y vemos que páginas es un entero y el precio también. Yo voy aquí a crear libro, voy a duplicar este nuevamente y lo voy a cambiar aquí por precio. Aquí lo cambio también y pareciera que hubiera un problema con los enteros porque no hubo problema con el autor, con la descripción, pero para el páginas y precio, como son enteros, páginas y precios son enteros, pues pareciera un error. Eso es porque aquí yo no debo utilizar input text, sino input number para estos dos. ¿Sí? Otro componente de Blazor. Lo mismo aquí. Listo. Y ya con eso soluciono el problema
para estos dos campos en específico, ¿sí? ¿Qué nos falta? Nos faltaría entonces un botoncito en la parte de abajo. Voy a duplicar este, lo pego aquí, tengo el form group, le voy a colocar un margin top de 4 con MT4 de Bootstrap 5. En la parte de arriba voy a crear aquí un botón, voy a colocar button, type submit, y le voy a colocar las clases de Bootstrap 5 BTN Success. Como texto le voy a colocar guardar libro, y en la parte de abajo voy a hacer que esto se devuelva, así que le voy a colocar aquí button class BTN danger, puede ser un color, le coloco arroba on click, le voy a colocar aquí así, y vamos a utilizar sintaxis de Blazor. Vamos a llamar a algo que se llama el Navigation Manager. Punto navigate. No nos está autocompletando porque nos falta importar la línea en la parte de arriba, pero no importa, aquí simplemente le vamos a colocar que nos devuelva a la lista de los libros. No es un href normal, porque entonces recuerden que se trata de utilizar una página SPA, ¿sí? Con Blazor. Entonces debemos utilizar estos componentes. Ya aquí nosotros debemos cerrar y como texto colocarle volver, o volver a la lista, o como quieran. Volver a lista. ¿Listo? Nos falta importar este para solucionar este error acá. Así que en la parte de arriba yo tengo que hacer una inyección nueva. Voy a duplicar o voy a escribir aquí arroba inject, y le voy a colocar Navigation Manager y Navigation en el mismo nombre. Listo. Ya con eso, como este es el nombre que coincide con el que está aquí, entonces ya va a funcionar perfectamente. Nos queda un error por solucionar, que es ese método de la parte de abajo, de la parte que habíamos hecho arriba, manejador, crear libro. Vamos a crearlo, por ejemplo, aquí, y este es el que nos va a permitir como tal obtener los datos de esos campos y guardarlo. Entonces aquí, método para guardar. Vamos a crearlo private assign task y el nombre. Listo, que ya teníamos arriba. Abrimos. Este no va a recibir nada. Recuerden que en el repositorio para crear un libro no se necesita ningún parámetro. Crear libros se necesita el modelo nomás, pero no recibe ningún ID ni nada de eso. Aquí dentro entonces vamos a crear una variable que se llama crear libro. Va a ser igual a await, porque el método es asíncrono, y utilizamos el repositorio de la parte de arriba. Aquí lo estamos invocando, este repositorio, y vamos a acceder al método que nos permite crear un libro, que es este. Ya lo reconoce, y le vamos a pasar el modelo libro. Listo, ahí está. Con eso ya podemos simplemente navegar, utilizar el Navigation Manager, y navegar hacia libros. Una vez guardamos, queremos que se redireccione a libros. Entonces nos vamos hacia la página /libros, que viene siendo esta misma donde está la lista de los libros. Entonces allí nos va a redireccionar después de guardar correctamente. Navigation Manager. ¿Listo? Con eso ya no tendríamos problemas, y en este momento deberíamos probar para saber si en verdad está guardando, ¿sí? Vamos a ejecutar nuestra aplicación para poder probar. Venimos acá,
Vamos a lista de libros, vamos a crear nuevo libro, miren que nos está navegando a libros crear, nos carga el formulario, nos da las validaciones porque si yo le doy guardar, ¿sí? Y nos dice que el título está vacío, que la descripción, que el autor, listo. Las validaciones están correctas. Si yo vengo aquí al título y le coloco aquí El Señor de los Anillos, le voy a colocar aquí libro de fantasía medieval, pues es algo que me estoy inventando el autor, puede ser J.J. Tolkien, creo que se llama el escritor, y vamos a escribirle aquí, por poner un ejemplo, que tiene 450 páginas. Bueno, aquí esto está mal porque no le cambié aquí el título, este sería el precio, así que vamos a hacerlo desde acá en crear libro, y aquí nos faltó cambiar esto por precio, listo. Vamos a utilizar este botoncito que es recarga activa para recargar nuevamente, y al refrescar vemos que ahora sí ya aparece título, entonces El Señor de los Anillos, descripción, libro medieval, autor J.J. Tolkien, 350 páginas, y el precio puede ser en pesos colombianos de 300.000. Vamos a darle guardar. En este momento, y al hacer la prueba no nos está guardando, y esto es porque cometí un error. Voy a cerrar aquí y aquí me quedó on invalid submit, eso fue por el autocompletado. En realidad el que yo necesito es el on valid submit, ¿sí? Este es el que yo necesito. Bueno, aquí se creó esto, ya ahí queda solucionado el problema. Eso era un error de mi parte, si les pasa, corríjanlo aquí, no es on invalid sino on valid submit, y vamos a guardar y volvemos a hacer la prueba. Vamos aquí, lista de libros, crear nuevo libro, vamos a darle clic aquí a El Señor de los Anillos, libro fantasía medieval, J.J. Tolkien. Vamos a decirle 400 páginas y 300.000 pesos colombianos. Vamos a darle guardar libro. Bueno, yo tenía un punto de debug aquí, estaba haciendo unas pruebas y vamos a verificar. Bueno, pareciera que no guardó, estar aquí. Bueno, entonces vamos a cerrar nuestro proyecto, y sí guardó, porque si vamos por la base de datos a CRUD Blazor, vamos a DBO libro y le damos seleccionar, ahí aparece. Entonces quiere decir que sí guardó. El problema está en que en lista de libros nos pasamos al componente lista de libros, el que creamos en el video anterior, y por aquí debajo tenemos que crear el método que se carga cuando se inicializa el componente. Así que vamos a utilizar el protected override assign task on initialized assign. Abrimos acá, abrimos, y lo que vamos a hacer aquí es utilizar el lista de libros. Va a ser igual a await porque es un método asíncrono, repositorio punto get libros. Listo. Para que nos obtenga los libros desde el inicio, vamos a ejecutar aquí. Vamos a la lista de libros y vemos que ya ahora sí nos aparece el libro allí. Listo, estos botoncitos quedaron mal, así que vamos a organizarlos desde acá. Colapsamos, y esto es porque hay como una clase CSS. Vamos a verlo aquí. Clic derecho, inspeccionar, clic derecho, inspeccionar. Vamos a ver que hay un de aquí,
Vamos a buscar esto para eliminar este background vacío. ¿Dónde lo podemos encontrar? Esto vamos a nuestro proyecto, esto hace parte ya de cuando se crea un proyecto en Blazor, en el CSS, en Bootstrap, el Bootstrap minificado. Vamos a darle control F para buscar y pegamos esto aquí. No, esto está mal, a veces falla ahí la copia. Esto toca volverlo a lanzar. Vamos aquí, inspeccionar, vamos a seleccionar esto, copiamos y lo buscamos aquí. Aquí lo encontramos, vamos a darle un poco más hacia la derecha hasta buscar el background color y vamos a eliminarlo. Listo, punto y coma duplicado, entonces lo cerramos, guardamos, utilizamos el botón de recarga activa, vemos si es posible refrescar aquí, vemos que esta vez ahora sí ya nos aparece con los colores. Para editar y borrar, creemos un nuevo registro para que probemos. Vamos a colocarle aquí el coronel no tiene quien le escriba, descripción, libro, historia antigua, autor Gabriel García Márquez, páginas 200. Esto todo es simplemente información que me estoy inventando, desconozco realmente las páginas, sí he leído el libro, pero no recuerdo las páginas. Me voy a inventar un precio que es de 200.000 pesos colombianos y le voy a dar en guardar libro y se crea perfectamente. Listo. Vamos entonces, aquí nos faltaría la fecha, pero bueno, no importa, eso ya es agregar un campo allí que nos tome la fecha. Vamos a cerrar aquí, cerramos esto y listo. Nosotros podemos solucionar el tema de la fecha de creación fácilmente. Aquí en crear libro, dentro del if, antes de la wait, vamos a utilizar el crear libro, punto, fecha de creación va a ser igual a datetime.now. Ya con eso evitamos tener que crear un campo adicional en el HTML, sino que nos va a tomar la fecha y la hora actuales. Vamos a probarlo. Vamos aquí, el libro está de libros, vamos a agregar un nuevo libro, vamos a colocarle, por ejemplo, test, esto solo por probar, test, descripción, test, autor, vamos a colocarle 200 páginas y 150.000 pesos. Vamos a darle guarda al libro y notemos qué pasa en este momento con la fecha. Toma la fecha y la hora que tengo en este momento. Así evitamos que nos salga de esta manera. Listo. Solucionado el problema, vamos a continuar en el próximo video. Muy bien amigos, vamos a cargar un momento nuestro proyecto para explicarles algo antes de pasar a la edición de, el formulario del registro. Nosotros tenemos aquí el botón editar y él se va a llevar el ID, como lo pueden ver en la esquina inferior izquierda. Cuando paso el mouse me va a tomar el ID 6, el ID 7, el ID 9 y nos debería llevar a una parte donde está el formulario. Puede ser el mismo que está aquí, solamente que nos llena los campos con las mismas validaciones y todo eso, en el cual yo puedo editar. ¿Listo? Entonces, para hacer eso vamos a crear un nuevo componente. Recuerden que eso viene de lista libros, que el botón dice editar, que está en color verde y que se lleva el ID hacia esta ruta, libros editar, y nos debe pasar el ID. ¿Listo? Entonces, cerramos aquí, vamos a ir a libros, dentro de page, clic derecho, agregar componente de Razor y le vamos a colocar editar. Listo. Este componente es mucho más simple porque nos sirve el que ya tenemos en crear. Vamos a crear, le damos control A, control C y vamos aquí, borramos todo esto y vamos a empezar desde la parte de arriba. La ruta para acá sería libros, editar, slash, y como parámetro ya tendríamos el ID como un campo entero. Listo. Nos quedamos con todo esto porque es probable que lo necesitemos. Vamos a cambiar aquí por editar, editar libro. Listo. Se queda aquí manejador, crear nuevo, manejador, editar libro.
El edit form se queda ahí con el modelo libro, onValid submit, el validador, los campos son exactamente los mismos y vamos a manejar exactamente lo mismo, prácticamente aquí no tenemos que hacer nada. Lo que sí es que nos tenemos que ir a la parte de abajo, obtenemos el modelo del libro, ¿sí? Tenemos que mapear un parámetro aquí, que va a ser el ID. Public int, añadimos el interrogante, el cierre interrogante para indicar que puede ser un campo nulo porque puede que llegue o no llegue el ID. Le vamos a dar get set, listo. Estamos inicializando una nueva variable aquí, una propiedad que se llama el ID, por el cual vamos a saber cuál es el método a actualizar, listo. El método para editar lo cambiamos aquí, aquí ya no es manejador crear libro, sino manejador editar libro. Vamos a verlo acá y vamos a obtener este por editar libro. Vamos a acceder al repositorio y al método. ¿Cuál es el método? Actualizar libro. ¿Qué nos pide ese método? Nos pide dos cosas. Nos pide el ID, que lo estamos utilizando aquí, punto value, y nos pide el modelo libro, que lo tenemos acá. ¿Sí? Si ustedes van al repositorio, el método actualizar, ¿dónde está? Actualizar nos pide el ID del libro y el modelo del libro. Entonces ahí estamos bien, se lo estamos enviando. Después redirecciona a libros. Nos faltaría que después, vamos a probarlo aquí, quiero mostrarles algo. Antes de explicarlo, vamos a probar lista de libros, vamos a acceder a test, solo por probar, no nos está funcionando, Vamos a ver qué sucede. Y eso es porque probablemente nos faltó también usar el inicializador que tenemos aquí en la lista de los libros, pasarlo para el editar, para que una vez cargue el componente editar, cargue también los campos del registro basado en su ID. Por eso utilizamos el Protected Override Assign Task on Initialized. Cuando se inicialice, vamos a cambiar aquí este modelo libro para que se inicialice a while repository y vamos a utilizar el .get libro por ID. Este nos recibe el ID, entonces utilizamos el ID que está acá, .value. Ya con eso debería mostrarnos en los campos los registros de ese libro. Así que vamos acá, vamos a lista de libros, vamos a darle en test, editar y miren que esta vez sí se lleva. Vamos a darle aquí en el Señor de los Anillos editar y se lleva correctamente los valores. Listo. Eso en primera instancia, cuando presione, por ejemplo aquí en editar le voy a colocar test 2, test description 2, test autor 2, le voy a colocar aquí 3 y le voy a colocar en vez del 5, 3. Voy a darle en guardar libro y efectivamente miren que se actualiza perfectamente. Se deben utilizar los métodos del formulario que yo les estoy enseñando de Blazor, que son el edit form, el input number y todo esto, porque recuerden que esto es un single page. Yo no estoy recargando en ningún momento la página, esto es un SPA o Single Page Application. Cuando yo le doy editar no recarga, sino que se carga dinámicamente allí, asíncronamente. Entonces tenemos que utilizar lo que Blazor nos provee, ¿sí? para poder que cree una aplicación Blazor bien como debe de ser. Esta actualización está funcionando correctamente porque nosotros ya aquí en el editar estamos en el manejador editar enviando el valor y el modelo del libro y después navegando hacia los libros. ¿Listo? Ya tenemos la parte de editar mucho más rápida porque ya este HTML, que era el más demorado, lo construimos en el crear y nos sirvió prácticamente casi en el 100%. Nos queda simplemente la parte de borrar. Recuerden que eso se maneja en lista de libros, que fue el primer componente. Creamos un método vacío que de momento no hace nada. Si nosotros lo ejecutamos
y tratamos de borrar un registro en este momento, por ejemplo el de test, le doy borrar, no va a pasar absolutamente nada, porque aún no he hecho la funcionalidad aquí. Borrar libro viene de esta lista que tenemos aquí, hay un botón que es el que les acabo de mostrar, que llama al método borrar libro y le envía el ID para poder borrar el ID o el registro correcto y no equivocarme borrando un poco de registros. Entonces este sería el método para borrar. Listo, nos recibe como entero el ID del libro. Lo que nosotros debemos hacer aquí es un await, accedemos al repository, eliminar libro, al método de eliminar libro. Bueno, no sé si es que lo escribí así. Y sí, me quedó con una I mayúscula, no me he dado cuenta, pero no importa, lo invocamos así de esa manera, eliminar libro. ¿Y qué va a recibir ese método? Va a recibir el ID del libro. Entonces aquí le pasamos el libro ID acá. ¿Listo? Con eso ya el método queda bien. Y después de eso, para borrar, porque quiero mostrarles algo, aquí ya podemos borrar, pero hay un detalle. Vamos aquí, lista de libros, vamos a tratar de borrar el test, le damos borrar. Bueno, ahí hay un pequeño detalle, vamos a ver qué sucede. Por la base de datos hacemos un select, aparentemente se borró, o ya estaba borrado, creo que sí se borró, pero nos falta que redireccione al inicio y que nos refresque la página. Entonces vamos a hacer aquí await, actualizar el modelo de libros para que recargue, para que se recargue la lista de libros. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Utilizamos el lista libros que tenemos acá. Va a ser igual a await porque el método es asíncrono, repository y get libros para que vuelva y traiga los libros nuevamente. ¿Listo? Vamos a ver qué sucede. Por si hubo algún error lo vamos a probar nuevamente y vamos a tratar de borrar un registro. Lista de libros, el coronel le vamos a dar borrar. Bueno, hay como un error aquí, vamos a probarlo. Y el error es que esto se quedó con void, entonces no devuelve nada, tiene que ser task. ¿Listo? Vamos acá, public assign, y además esto es private. Lo que pasa es que anteriormente lo habíamos creado porque era simplemente para eliminar el error. Ahora que sí ya estamos construyendo la funcionalidad del método, lo cambiamos a privado y le añadimos el task en vez del void. Vamos a probar nuevamente. Vamos acá, get lista libros, vamos a crear un nuevo libro, le vamos a colocar test 100 y 80.000. Guardar libro, vamos a darle aquí borrar y se borra y se refresca. Miren, esta vez funciona correctamente. Entonces no quise borrar nada de esto, lo dejé ahí, trabajamos aquí en esta pestaña y realizamos un CRUD donde podemos leer, podemos crear, podemos editar y podemos borrar también. ¿Sí? Un CRUD con Blazor para aquellas personas que se inician va a ser muy importante, es una gran tecnología, estamos utilizando Blazor Server. Hay otra funcionalidad que es Blazor WebAssembly, que se comporta más como uno de los frameworks frontend conocidos como React, Angular, Vue, Next.js, ¿sí? Para consumir APIs y todo esto. Blazor es muy bueno y no utilizamos JavaScript, sino puro C#. Y bueno, este es un curso introductorio para aquellas personas que se están iniciando, les va a servir mucho. Déjenme saber si les gustaría un curso de Blazor completo, con todo, y desarrollando proyectos prácticos. Les invito a que conozcan mi plataforma en www.render2web.net y allí podrán encontrar todos los cursos que yo tengo también en Udemy, están aquí, esta es mi propia plataforma, aquí pueden encontrarlo con cupones de descuento también, normalmente los pongo aquí en la página de inicio, ustedes pueden ver todo, suscribirse, ¿sí? Si no quieren adquirir un curso no pueden suscribirse, pueden ver la información, testimonios, pueden ver todos los cursos aquí. Si quieren alguno de ellos, puedo ofrecerles también cupones de descuento. ¿Listo? Muchas gracias por
estar aquí presente. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por ver el video, amigo. Espero te haya servido. No olvides comentar y apoyarme con una suscripción a mi canal en youtube.com/render2web y también en nuestras redes sociales en facebook.com/render2web y en twitter.com/render2web.